Buenos días, mis amados hermanos, familia del Señor, Iglesia de Jesucristo. Un abrazo bien grande, qué privilegio desde este medio poder llegar hasta sus hogares. Sé que reunidos junto con sus hijitos, las que están solitas, está el Señor ahí con ustedes. Damos gracias a Dios por sus vidas y en esta mañana quiero elevar una oración al Señor pidiendo por cada uno de ustedes que venga espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que la palabra del Señor cuando se abre, escuchamos la voz de Dios y la escuchamos con temor y con reverencia. Quiero compartir en esta mañana el Salmo 19. Es la palabra de poder, nuestra fuente de sabiduría. Eh, Vamos a mirar el versículo 7, que dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cuando vemos la ley del Señor, su palabra es perfecta. Nada le podemos quitar, nada le podemos añadir. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y dice que esa perfección convierte nuestra alma, que es nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad. Convierte esa alma de tal manera que nuestros sentimientos se enfoquen a Dios, nuestra mente en Dios y nuestra voluntad dispuesta a someterse, a sujetarse a la voluntad de Dios. Esa alma que el Señor la declara en el primer mandamiento, donde habla de amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se cumpla ese propósito de Dios en nuestras vidas, que es de amarle con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y a Él solamente servirle. El testimonio del Señor es fiel y hace sabio al sencillo. Entonces, en esta mañana quiero compartirles acerca de la sabiduría y de la insensatez. Todo lo opuesto a sabiduría es la insensatez, es la necedad. Y cuando habla de ese testimonio del Señor, es que la palabra del Señor es la palabra viva y eficaz, y en ella encontramos el testimonio de Él. Es la palabra veraz, la palabra sencilla, la palabra poderosa, la que llega a lo profundo de cada corazón. Dice que hace sabio al sencillo, que quiere decir que no es ni para que aquel preparado, profesional, elocuente, sino el Señor da la sabiduría al sencillo. Entonces dice que la pidamos a Él y Él la dará sin reproche, abundantemente. La palabra es la firme, segura, verdad, la estable, la que no cambia, porque el cielo y la tierra podrán pasar, pero su palabra no pasará. Y esa palabra llega a cada hogar, el Señor habla a cada familia, a cada casa, y quiere que cada integrante de la familia busque esa sabiduría y tenga la sabiduría, porque de seguro que Él la va a dar, porque Él la da sin reproche. Entonces, para el papá, para mamá, para los hijitos. Y quisiera empezar con la mujer. ¿Qué dice acerca de la mujer? Y en Proverbios, el capítulo 9, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el conocimiento del santo, la inteligencia. Entonces, vemos cómo la mujer sabia edifica la casa y la necia la destruye. Vemos estas dos palabras, sabiduría y necedad. Entonces, empezamos con la palabra que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia, el conocimiento de Él. Necesitamos esas dos partes, que es conocimiento y temor de Dios. Entonces, si nosotros hacemos cosas alejados de Dios, ya empezamos a actuar con necedad. Si nosotros dependemos de Dios, dependemos de su conocimiento, empezamos a adquirir esa sabiduría que necesitamos para edificar una casa. Sin sabiduría no podemos hacerlo.
lo haremos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, pero fracasamos, pero nos vemos invalidados muchas veces para hacer las cosas como a Dios le agrada. Una mujer que se enfoca en lo que le corresponde, en lo que Dios la creó, en ese propósito. A veces nosotras nos fragmentamos con tantas cosas y perdemos el centro que es Cristo y perdemos nuestra misión y nuestro propósito como mujeres, como esposas, como madres. Por eso somos esas constructoras de nuestra casa, somos las que edificamos nuestro hogar, edificamos nuestra casa, las que estamos atentas. Nuestro enfoque debe ser nuestro esposo, nuestros hijos, de que ellos estén recibiendo el alimento espiritual, el alimento físico, el cuidado, la atención, el valor, la identidad. Todo esto se edifica en una casa. Cuando Dios permitió a través de estas circunstancias de aquietarnos, de hacer un alto en el camino, de ponernos en nuestro hogar, de estar juntos, para que precisamente aprovechemos bien el tiempo, sabiendo que los días son malos y que Él quiere restaurar la familia. Quiere la restauración de todas las cosas y empieza por la familia. Y empieza con una mujer, porque la mujer es el eje principal de un hogar y la mujer dedica su vida, su esfuerzo, su energía para levantar una casa y no hay mayor satisfacción para ella que verlos a todos bien, verlos seguros, verlos creciendo como crecía Jesús en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y delante de las personas. Entonces esa mujer construye. Lo contrario es la necedad y nos volvemos necios cuando nos alejamos de Dios. A veces queremos esa sabiduría, pero si no dependemos de Dios, esa sabiduría humana se convierte en necedad. Y la necedad es como esa torpeza, esa falta de dirección, esa claridad, lo que no nos permite ver muchas cosas, darle valor a muchas cosas. Entonces perdemos nuestro enfoque. ¿Y qué dice acerca de los hijos? Proverbios 15:20 habla acerca del hijo sabio que alegra al padre, mas el necio menosprecia a su madre. Entonces, la razón, como dice Malaquías, de ver un hogar es que el padre vuelva el corazón al hijo y el rebelde al corazón de un padre justo. Si un hijo tiene sabiduría, va a alegrar el corazón de papá. Y qué hermoso es que un papá se alegre cuando ve el reflejo de los valores, de esa búsqueda de Dios, ver a sus hijos en la presencia del Señor, temiéndole a Él, guardándose puros, creciendo en esa sabiduría, con una perspectiva y con un objetivo claro acerca de la vida y de su propósito con el cual Dios lo creó, que honra a su padre y honra a su madre, que es un hijo obediente y que tiene la seguridad de que todas las cosas le van a salir bien y que será de larga vida sobre esta tierra. Hijos que honran a su papá y a su mamá, todo les saldrá bien. Entonces, nosotros nos encargamos de enseñarle esos principios desde pequeños para que cuando sean grandes nunca se aparten de él. Queden grabados en sus corazones estos principios que nunca se apartarán y perpetuarán el nombre del Señor y estas enseñanzas a los hijos y a sus hijos, y así se va regando por todas las generaciones. Qué lindo es ver en un hijo formado carácter, el carácter de Cristo en un hijo. Que podamos ver todas las virtudes de lo que Cristo enseñó, viéndolos mansos y humildes de corazón, servidores, generosos, que ayudan al menesteroso, que ayudan al necesitado, que se levantan con un corazón blando, sensible, llenos de misericordia. Esos son los valores que podemos sembrar en ellos. Sembramos identidad, como Dios los creó varón, los creó una hembra. Así en esos valores que Dios les dio y esa identidad que Dios les dio. Entonces nosotros afirmamos eso en nuestro hogar. Y también vemos
para el hombre, el varón de la casa, el padre de familia. Y vemos cómo Salomón pidió sabiduría de parte de Dios y Dios le dio sabiduría. No le pidió riqueza, no le pidió fama, pero aunque no se la pidió, Dios se la dio. Pero él pidió sabiduría y obtuvo la sabiduría, tanto que la reina de Saba y mucha gente venía a visitar porque se admiraban de esa sabiduría. ¿Quién no se admira de la sabiduría? Cuando Jesús hablaba, la gente percibía, aún los que no tenían nada del Espíritu, nada de Cristo, perciben la sabiduría. Los del mundo perciben la sabiduría. Cuando un hombre, cuando una mujer hablan con prudencia, con sensatez, de su boca sale esa palabra sazonada, esa palabra sabia, que es admirada cuando se escucha, la gente la atiende, pero cuando es el necio, la gente no quiere escucharlo, se aburre, se cansa de escuchar una persona cuando habla esas necedades. Entonces, vemos cómo Salomón fue buscado por su sabiduría. Pero aunque obtuvo la sabiduría, algo falló en él, que tuvo un momento en que perdió su sabiduría. Y lo vamos a mirar en el capítulo 7 de Eclesiastés, el versículo 23. Vamos a ver el versículo 23. Dice, todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. ¿Por qué se alejó la sabiduría? Sería la pregunta, ¿no? Si Dios se la dio abundantemente, ¿por qué se alejó la sabiduría de Salomón? Dice, lejos está lo que fue. Ya se fue. Él sintió que ya lo perdió todo. Y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? O sea, entendía que había dejado de visionar, de visualizar todas las cosas profundas, las riquezas espirituales que habían en Cristo Jesús. Todo lo había perdido porque había perdido esa sabiduría. Y vemos aquí en Romanos el capítulo 11, versículo 33. Dice así, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Qué bendición, qué palabra tan hermosa. Dice que Él es grande. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Él dejó de percibir el valor de esas cosas porque se centró en mujeres, en fama, en fortuna, en otras cosas que eran pasajeras quizás, y dejó de percibir lo eterno, lo que permanece, lo perecedero. Él se dio cuenta que ya quedó atrás, que eso que él anheló lo tuvo, pero nada llenó su corazón, hubo una insatisfacción, hubo vacíos en su corazón, quizás hubo mucha frustración al ver que todo lo que él quiso tener en esta tierra debajo del sol lo tuvo, lo adquirió y todo, nada le llenó su corazón. Porque Dios es el todo del hombre. Y cuando Dios se aparta, cuando hay pecado, Él se dio cuenta lo que perdió. Dice, pasó todo eso y quedé vacío. Y ahora dejo de percibir lo futuro, la esperanza, las riquezas que tengo en Cristo Jesús, su poder, su sabiduría, la inteligencia, el conocimiento de Dios. Qué triste es que el Espíritu de Dios se apague cuando hay pecado. ¿Por qué lo dice él así? Dice, me volví y fijé mi corazón para saber. Hay un momento de volverse, de convertirse, como decía al comienzo el Salmo 19. La palabra del Señor nos convierte el alma. Salomón tuvo que hacer ese alto en el camino
y examinar su corazón. Por eso David y muchos otros decían: Señor, examina mi corazón, pruébalo y mira lo oculto, mis errores, los que no percibo, porque a veces nos enceguecemos y dejamos de percibir esos errores porque están ahí ocultos. Parece que estuviésemos en el camino derecho, pero nuestro fin es fin de muerte. Y aquí lo habla Salomón. Él se dio cuenta cuál era el camino y cuál era el fin que le esperaba, y dice: me volví, quiere decir me convertí nuevamente al Señor. Hay muchos que hemos dejado nuestra vida y nuestra vida ha avanzado y quizás ha tomado el curso incorrecto. Hemos estado en el error y tan enceguecidos estamos que hemos dejado de percibir. Hemos estado ciegos pensando que estamos en el camino derecho y estamos en el camino de muerte. Y qué lindo es hacer ese alto en el camino, como que volver en sí y reaccionar. Reaccionar ahora que hay tiempo. Qué triste reaccionar ya demasiado tarde. Pero Dios es un Dios de oportunidades y Dios cada día nos está amonestando, nos está hablando, nos está moviendo y está amonestándonos a través de su palabra. Y dice que Él examinó y volvió a inquirir, o sea, a pedir esa sabiduría y la razón. Él se puso a examinar cada cosa, cada razón, de decir: ¿por qué ocurre esto? ¿Qué me ocurrió a mí? ¿En qué fallé? ¿Cuál fue la causa? Y él empieza a decir: quise conocer. Y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. O sea que si no era sabio, empezó a percibir una insensatez en su vida y que no hallaba razón de ser. Y dice: y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Entonces vemos para un hombre cuál puede ser el perder esa sabiduría, el perder cordura, el perder inteligencia y el quedar reducido a un bocado de pan, el que se arruine su vida, sus finanzas, su hogar, cuando queda atrapado en las redes. Y ahí lo dice Salomón: ese fue mi error, ese fue mi talón de Aquiles. En eso fue en lo que yo fallé, eso fue lo que me robó la sabiduría de lo alto. Y pudo darse cuenta de esto, pero pudo examinar y pudo hacer el correctivo. Y dice él: he aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón. Qué lindo es detenerse, hacer ese alto en el camino. Y en este tiempo en el que Dios nos ha permitido aquietarnos, dejar un poco los afanes de la vida y poder estar en su presencia. Quizás te has desvelado, quizás has dejado de dormir. Crea que el Señor está tocando su corazón, está llamando a la puerta. Él quiere tener comunión contigo, Él quiere hacerte entrar en razón y que guardes tu corazón, que te mantengas puro, que alejes toda inmundicia de tu corazón, que este tiempo sea un tiempo provechoso, que en vez de estar mirando la televisión, quizás pornografía, tantas cosas, puedas estar meditando en sus mandamientos, en su palabra, adquiriendo esta sabiduría, estas riquezas, como dice en Romanos: qué grande es esa riqueza y esa sabiduría de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender esas decisiones y caminos de Dios. Dios es grande, es poderoso, sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos más grandes que los nuestros. Entonces, ¿por qué no acudir al dador de la vida, a la fuente de la sabiduría, al que Él está dispuesto a entregarla sin reproche, a dárnosla abundantemente, sabiduría de lo alto y no la sabiduría humana? Y este predicador empezó a pensar una por una las cosas. Qué bueno que retrocedamos nuestra vida y empecemos a reflexionar cada cosa, cada error, y poder enmendar cada circunstancia ahora que hay tiempo.
que podamos decir, Señor, si te he dejado de buscar, sea este tiempo de buscar tu presencia, de buscar tu rostro, que en la noche te desee y en la mañana madrugue a buscarte, que si tú me despiertas, yo me despierte para buscar tu rostro, tu presencia, sienta que tú me estás llamando para buscar tu palabra, para escudriñar tus escrituras, porque ellas son las que dan el testimonio de ti. Tus testimonios, Señor, son los que me levantan, son los que me dan fuerza, son los que me alientan. Y dice el predicador que he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. A veces le echamos la culpa a Dios, a veces le sentimos que Dios no nos ayuda, pero el hombre toma sus decisiones, el hombre toma sus determinaciones y el hombre decide buscar sus perversiones. En segunda de Pedro, el capítulo 2 habla de eso. Dice, sabe Dios guardar de tentación al que le teme, al piadoso, al que busca de Dios, al que permanece en su palabra. Dios lo guarda, Dios lo guarda. No permitirá que caiga en tentación, porque podrá decir, escrito está. La palabra saldrá de su boca, de su corazón, y podrá defenderse con esa espada que es la palabra y el escudo de la fe que viene por el oír la palabra. Tendrá la armadura puesta constantemente y podrá hacer frente a toda acechanza del enemigo. Y por el contrario, tendrá todo el valor, la fuerza, la sabiduría para edificar su hogar, para crecer en él, para fortalecerse en la palabra del Señor. Entonces, vemos una conclusión importante de parte de Salomón cuando termina su discurso y puede él decir, dice, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Él entendió la importancia de la sabiduría. Y dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Él entendió que el fin de todo era, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Familia, si tú temes a Dios, será guardada. Sentirá que donde quiera que tú vayas, la presencia del Señor está. ¿A dónde huiremos de su presencia? ¿A dónde nos esconderemos de Él? Dice que los ojos del Señor están puestos sobre la tierra, mirando hombres justos, íntegros, y que nosotros podamos sentir que estamos rodeados de personas justas e íntegras. Que si tú temes a Dios, te guardarás de mentir, de robar, de hacer cosas que no le agradan a Dios. Tú sabes lo que es correcto y lo que no es correcto. Tu conciencia lo sabe. Tú sabes tus caminos. Tú sabes todo lo que tú haces. Y mucho más lo sabe el Señor, porque Él dice que Él conoce tu entrada y tu salida, tu sentar y tu levantar. Él sabe lo profundo de tus pensamientos. Que aún tus pensamientos sean puros, sean rectos, que no haya concupiscencias, malos deseos, que no haya inmundicias en su vida, que sea un hogar puro, limpio, así como uno anhela tener una casa desinfectada, que no haya impurezas en su casa, así los que lo habitan se mantengan puros, sabiendo que el invitado especial en nuestra casa es Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Él está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros y de ninguna manera podemos apagar su espíritu, podemos entristecerlo, podemos contristarlo. Si algo que sintió Salomón era eso, de no sentir ya las cosas, que todo pasó, pero que dejó de recibir esas riquezas, que dejó de recibir ese conocimiento, porque el pecado enceguece, el pecado apaga, el pecado no te deja llegar a la palabra, no te da entendimiento, no te deja percibir todas las cosas que Dios tiene para tu vida. Te quita el deseo de buscarle, te quita el deseo de orar. Ese pecado enceguece tu vida. No permitas que caiga en las redes. No permitas que el pecado te absorba. No permitas. Tú decides.
y el Señor está contigo. Y por eso esa oración que constantemente hacemos junto con el apóstol Pablo, como lo hacía, de que venga espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, porque cuando tú le conoces, sabes la dimensión de lo que es Dios. Sabes el amor de Dios, empiezas a conocer y a percibir el amor de Dios, pero también empiezas a percibir el juicio de Dios. Y cuando percibimos el juicio de Dios, eso nos frena, eso nos detiene, eso nos guarda. Entonces no haremos cosas que no convienen. Sabemos que caminaremos por el camino recto que Dios trazó para nosotros y en ese camino no tropezaremos. Será un camino de santidad, ese camino que Dios trazó para cada uno. Camino de santidad, que en todo refleje nuestra cocina, nuestras ollas, nuestras frentes con ese letrero camino de santidad. Y en santidad habitaremos y en santidad estaremos. Seremos íntegros, seremos justos delante del Señor. Damos gracias al Señor y quiero que oremos juntos en esta mañana, inclinando nuestros rostros delante del Señor, pidiendo esa sabiduría de parte de Él. Nuestro Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, damos gracias por tu inmensurable amor. Delante de tu trono estamos. Nos postramos ante ti, sabiendo que tú eres Dios sobre todo, que tú eres fiel, que tú eres leal, que tus promesas están respaldadas por el honor de tu nombre. Y damos gracias porque tú prometes cosas muy buenas, vida eterna, esperanza viva, pero también prometes juicios sobre esta tierra. Por eso hoy el temor a Jehová esté en cada hogar, en cada familia. Que haya temor y conocimiento de Jehová, que haya inteligencia, que seamos entendidos en estos tiempos, que sepamos qué son las cosas que apagan tu espíritu, qué son las cosas que nos apartan de ti. Señor, y que cada día busquemos tu rostro, tu presencia, que cada vida se comprometa contigo, sea responsable delante de ti. Cada uno hemos recibido la misma porción de tu Espíritu. Cada uno hemos sido bautizados con tu Santo Espíritu. Y cada uno te tenemos que responder personalmente a ti, Señor. Nadie va a responder por mí. Yo voy a responder por mis actos. Yo soy responsable por cada pensamiento, por cada actitud, por cada palabra, Señor. Tú cuidas mis pasos, Señor. Tú nos guardas y así como dice el Padre nuestro, líbranos de tentación y guárdanos del mal. Señor, gracias porque sabes tú guardar al que te teme, Señor, y al que guarda tu palabra, al piadoso, al que mantiene en tu presencia, Señor. Que este sea un tiempo de mantener en tu presencia, de permanecer en ti y de que tu palabra permanezca en nosotros. Que sea este tiempo, Señor, de escudriñar tus escrituras, de evaluar todas las riquezas que están escondidas, esos misterios, Señor, que están siendo revelados. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos das convicción, nos das seguridad, nos das firmeza, Señor, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Tomados de tu mano vamos, Señor, y sabemos que vamos seguros. Gracias, Señor, por abrir caminos para poder, Señor, andar en ese camino de santidad. Gracias te damos, Señor, por cada familia. Gracias por cada mujer sabia que tú levantas en cada casa, Señor, que sabe cuál es su responsabilidad, que sabe cuál es su labor, Dios amado, que quizás nos enfocamos en las cosas pasajeras de la vida, en las cosas efímeras, en la vanidad de la vida, así como lo dijo Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dios amado, sabemos que todo perece, que las cosas se quedan, que las cosas se envejecen, que las cosas se acaban, Dios amado, pero que tu palabra permanece para siempre. Aún los cielos y la tierra pasarán, pero que tu palabra no pasará, Señor. Gracias te damos porque así es la vida del hombre. Dios, como la hierba y como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, pero lo que permanece para siempre es tu palabra. Despierta hambre y sed
Señor, por esa palabra. Que cada día te busquemos, Señor. Que cada día te anhelemos. Anhelemos, Señor, en nuestro corazón escudriñar esa palabra. Sabiendo que es la fuente de la sabiduría. Sabiendo que es la bendición para nuestra casa. Sabiendo que eso dará resultados de renovación, de transformación, de carácter, Señor, en nuestros hogares. Dios, que me ayudará a tomar las decisiones correctas, que me ayudará a decidir no pecar, a decidir no enojarme, a decidir no ver las cosas que no convienen. Tu palabra es la que me da fuerza y me fortalece, es esa palabra de poder, Señor. Gracias porque todas las cosas proceden de ti, Señor, y es el poder tuyo que actúa en cada uno de nosotros. Bendigo cada familia, cada hogar, cada niño, Señor, cada niña que está siendo levantada en el temor tuyo, Señor. Gracias porque ellos puedan ver ejemplo en sus padres, de buscarte, de doblar sus rodillas, Señor, de acudir a ti, Señor, de saber que cada oración está siendo respondida. Gracias por la fe de cada padre, de cada madre, de cada hijo. Bendecimos las familias, Señor. Te damos gracias y gracias por este tiempo. Gracias a cada uno de ustedes. Un abrazo. Les bendecimos, les amamos y deseamos lo mejor para ustedes. Y lo mejor es que la palabra de Cristo abunde en sus corazones. Que el Espíritu Santo esté acompañándoles con esa lámpara que es la palabra. La sola lámpara no puede. Necesitamos lámpara y necesitamos aceite. Ese aceite es la presencia del Espíritu Santo. No apaguen el Espíritu Santo, no lo entristezcan, sino que esté ahí enseñándoles, guiándoles y mostrándoles todas las cosas que han de venir. Entonces Él nos dará seguridad, nos dará paz, nos enseñará e intercederá por nosotros delante del Padre. Les bendecimos y un abrazo grande. Bendiciones para todos.